Sí. Amados, el tema de hoy se llama Señales de la partida de la iglesia. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, Señor, estamos aquí delante de tu santa y divina presencia. Estamos, Señor, con hambre y sed de tu palabra para ser instruidos por ti, Señor. Espíritu Santo, usa mis labios y háblanos, Padre, y ayúdanos a entender el peligro que corremos en estos tiempos, Señor. Y que tú nos das por tu misericordia, nos enseñas en la Escritura, Señor, y tú nos vas a explicar ahora las señales que estamos viendo antes del arrebatamiento de la iglesia al cielo, Señor. Ayúdanos a entender para prepararnos en obediencia a tu palabra, Señor. Y cuando tú vengas, no nos cojas desapercibidos, porque nos quedaremos. Ayúdanos, Señor, a entender, ayúdanos a prepararnos, Señor, para irnos contigo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Señales de la partida de la iglesia. Amados hermanos, veamos y comparemos, porque hay que ver y comparar cómo está el mundo y cómo está la iglesia hoy, la iglesia de Cristo hoy, y veremos las señales bíblicas. O sea que si no vemos y comparamos el mundo y la iglesia de Cristo hoy, no podemos ver las señales. Porque las señales están aquí en la iglesia. La iglesia está dando la pauta, las señales. Veamos en Lucas 17, del 26 al 27. Porque nosotros queremos ver las señales en otro lado. ¿Dónde están las señales? No. Veamos la iglesia, cómo estamos nosotros. Y comparémonos con lo que está haciendo el mundo. Lucas 17, versículos 26 y 27. Por eso el Señor en su sabiduría y en su amor dejó escrito esto para nosotros, para que hagamos esa comparación. Y dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, cuando venga Cristo. Comían, en ese tiempo, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y lo destruyó a todos. ¿Qué comparación vemos aquí? Que en aquel tiempo vivían desordenadamente, como ellos querían. Hacían negociaciones, se casaban, se divorciaban, se volvían a casar y tantas cosas, y vivían en pecado y tantas cosas. Entonces vemos aquí que como en los días de Noé, dice, como en los días de Noé. Entonces tenemos que ver eso, como fue en los días de Noé, así también será el tiempo cuando venga Cristo a levantar su iglesia pura y sin mancha. Y no se casaban con un matrimonio normal. Se casaban hombre con hombre, mujer con mujer, como está sucediendo ahora. Hasta en la misma iglesia. Sí, hermanos. Porque hasta los pastores son homosexuales en la iglesia. Muchos. Sí, hermano, se ve. Pero el pecado está tapado. Pero para eso la palabra de Dios dice, ¿cómo? Examina. Examina el mundo y examina la Biblia, lo que dice la historia. Y verán que están ya listas, son igualitos. Ay, Señor. Así también será el tiempo cuando Cristo venga a levantar su iglesia pura y sin mancha. Porque viene a levantar una iglesia pura, santa. No una iglesia corrompida, contaminada. No. En los días de Noé, amados hermanos, había dureza de corazón y rebelión abierta contra la palabra de Dios.
y contra Él, porque su palabra es irnos contra la palabra, es irnos contra Él mismo. Lo mismo pasa hoy, hermanos. Lo mismo pasa hoy. Noé les predicaba acerca de lo que iba a ocurrir. Hoy también se está predicando. Preparémonos porque viene un juicio. Noé decía, preparémonos porque viene un diluvio. Y estaba haciendo el arca. Pero ellos se burlaban de Noé y de su mensaje de advertencia de juicio divino. Porque no es un juicio terrenal, divino. No de hombre, no juicio de hombre. Es un juicio divino del cielo. Lo mismo ocurre hoy en la iglesia de Cristo. Vamos a ver en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Versículos 3 y 4. Esto se está predicando en muchas iglesias. Hoy por hoy está de moda este mensaje. Lo que vamos a leer aquí. ¿Lo tienen? 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, dice el Señor, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, vendrán burladores en la misma iglesia, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, desafiando a Dios. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su venida? Tanto que predican, Cristo viene, que ya va a entrar a su iglesia, que preparemos, y no viene nada. Eso es lo que están diciendo en los púlpitos, hermanos. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio en la creación. Eso dice la gente. En estos días actuales, amados, están negando la venida de Cristo por su iglesia y Dios no los perdonará porque se quedarán. Dios, acuérdense del arca. Llegó la hora, Él vino y puso candado por fuera. Él mismo la cerró. Porque Él sabía que si quedaba abierta, Noé le iba a abrir por misericordia. Cuando comenzó el diluvio, pero Él dijo, no, cerrado, por fuera, nadie abre. Sí, hermanos, así es la palabra de Dios. Veamos en 2 de Pedro mismo que estamos ahí, 2.5. 2 de Pedro 2.5. Y si no perdonó al mundo antiguo, o sea, no perdonó al tiempo del diluvio, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas que era su familia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Wow. Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, de los apartados de la verdad. No querían recibir la verdad, no querían obedecer la verdad. Y este Dios los fregó. La mayoría no creen en el mensaje de Dios. Hoy en las iglesias, hermanos, la mayoría de los cristianos no creen en el mensaje de Dios. No creen en los juicios. No creen en el infierno. No, ellos creen solamente en lo que les conviene. Para aquí terrenalmente. Pero se olvidan de lo mejor, de la salvación. Veamos en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, 7. Bendito sea el Señor. ¿Qué pasó? Vamos a seguir hablando de Noé. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice, por la fe, por la obediencia, porque la fe produce obediencia. Cuando fue advertido por la fe, repito, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque el diluvio no se veía, porque ni siquiera en ese tiempo llovía, sino que toda
La tierra era regada, todos los árboles y ríos era regada por un rocío. No había ni lluvia. Por eso que dice, por cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé preparó el arca, ahí fueron salvos toda su casa. Por esa fe condenó al mundo, por esa obediencia. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este tiempo actual, amados hermanos, se compara al mundo cuando Dios cerró la puerta del arca y la mayoría se quedaron. Así también el Señor va a cerrar la puerta del Evangelio y la mayoría va a estar preparado para que se queden fuera del levantamiento de la iglesia, fuera del arca de salvación. Mateo 25 del 10 al 13, aquí hace una comparación. Mateo 25 del 10 al 13. Porque el Señor en su misericordia nos hace entender con cosas comparativas aquí. Pero mientras ellas, estas vírgenes, ¿se acuerdan? Está refiriéndose a la historia de las 10 vírgenes, las 5 insensatas y las 5 prudentes. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo, mientras las imprudentes, las desobedientes, las descuidadas, aquí están los cristianos descuidados, que iban a comprar el vino para tener sus lámparas encendidas, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Oh, se cerró la puerta. Cuando la iglesia sea levantada, se cerró la puerta. Les queda la gran tribulación. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Como decían en el tiempo de Noé la gente, ábrenos Noé, ábrenos. Pero no podía Noé porque el Señor cerró por fuera. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No os conozco. Aquí la palabra conocer es no tengo intimidad con ustedes. No tengo ninguna relación con ustedes. ¿Para qué yo les voy a abrir la puerta si me despreciaron? Así es. Enoc, ahora vamos a ver otra comparación, otra señal. Enoc es tipo de levantamiento de los fieles en el rapto. Enoc. Vamos a ver en Hebreos 11:5. Hebreos 11:5. Aquí están estas historias, hermanos, que ahora nos sirven de señales a nosotros. Señales vivientes. Hebreos 11:7 dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea, él fue levantado a los cielos, vivo. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dejó un testimonio de que era un fiel seguidor de Dios, obediente a Dios. Y es más, caminaba con Dios. Sí, entonces vemos aquí, hermanos, que Enoc caminaba con Dios. Enoc nos enseña el secreto para escapar de la gran tribulación final. Él nos enseña. ¿Cuál es la enseñanza? Amós 3:3 dice, andarán dos juntos
si no estuvieran de acuerdo? ¿Podemos caminar con Dios si no estamos de acuerdo con Él? ¿No estamos obedeciéndolo? Imposible. Imposible. Pero con la medida que nosotros le obedecemos a Él, entonces estamos caminando con Él. Y si caminamos con Él, cuando venga el tiempo de la partida, Él no nos va a dejar. Porque caminamos con Él igual que no. Ahí está la comparación. Entonces vemos que si caminamos con Dios, Él no nos va a dejar solos jamás. Veamos otra señal, como en los tiempos de Lot. Los tiempos de Lot y su vida, porque ahí tenemos que meter la vida de Lot. Así también, como en los tiempos ahora y nuestra vida. Ahí nos metemos también. Porque no podemos juzgar sin quitarnos primeramente la vida de nosotros. Tenemos que examinarnos nosotros. Entonces, repito, los tiempos de Lot y su vida nos ilustra claramente el proceder de Dios para su iglesia en el momento del arrebatamiento. Volvamos a Lucas 17 otra vez. Lucas 17. La continuación donde nos quedamos en antes. Ahora es Lucas 17 del 28 al 30. Y dice así: asimismo, como sucedió en los días de Lot, asimismo, igual. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos los que se quedaron en Sodoma y Gomorra. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Sí, hermanos. Ahora vamos a ver quién era Lot. Lot era sobrino de Abraham y vivía en la ciudad de Sodoma, que junto a Gomorra fueron las ciudades que habían llegado al colmo de la depravación sexual y moral, por lo que tenía que ser destruida. Dios, cuando se llena el vaso, dice: hasta aquí, no más, destrúyelo. Si vino el diluvio, ahora nos manda la prueba, esta señal de Lot, ¿cómo fue? Ahora, veamos la similitud de hoy con la conducta de muchos cristianos en la vida de Lot. Veamos en Génesis 19, 4 al 8. Génesis 19, versículo 4 al 8. Génesis 19, versículos 4 al 8. Dice, aquí está hablando de los ángeles y Lot, que los ángeles llegaron a avisarle a Lot, diciendo: Lot, va a venir un juicio. Escapa. Vengo a decirles la noticia que escapen. Entonces dice: pero antes que se acostasen en la casa de Lot, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, más el más joven, desde el más joven hasta el más viejo. Eran gente depravada. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Sácalo para tener relaciones sexuales con ellos. Esa es la palabra conocer. Tener intimidad con ellos. Entonces Lot
salió a ellos y a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos. Le rogó a los pecadores, a estos malvados, le dijo, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y mucha gente de la iglesia ve a una persona así y dice, hermano, hola mi hermano, ¿cómo está hermano? Eso no son hermanos. Hermanos es lo que estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, de verdad, no somos hermanos. Entonces, he aquí ahora yo tengo, mire, otra falla más grande todavía. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como os bien os pareciese. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi techo. Qué tremendo, amados hermanos. Lo llamó, hermanos, a estos depravados y le ofreció sus hijas. Sus hijas no le importaban nada. Veamos otra falla de Lot. Porque Lot estaba lleno de fallas, igual que nosotros, hermanos. Por eso que estamos preparándonos. Por eso que el Señor nos da todas estas instrucciones para que nos preparemos. Todos tenemos fallas. Todos. Por eso que tenemos que buscar la ayuda del Señor y del Espíritu Santo para que nos vaya enseñando las fallas. Veamos otra falla. Lot, sabedor del juicio venidero, no se apresuraba a abandonar Sodoma, que era su tierra amada, tierra de pecado. No les interesa a la gente saber que se van al cielo si se preparan, porque aman demasiado al mundo. Se ponen a mirar. ¿Me quedo o me voy? ¿Me quedo o me voy? ¿Soy cristiano o del mundo? ¿Cuál está mejor? Pero el mundo me ofrece todo aquí. Pero eso es pasajero. Lo mismo le pasa al cristiano hoy en la iglesia. El cristiano frío y tibio. Está coqueteando con el mundo. Por eso que tenemos que calentarnos en el Señor. Buscar más del Señor. Lot titubeaba demasiado, a tal punto que los ángeles lo sacaron casi a la fuerza. Veamos en la Biblia. Génesis 19, del 13 al 16. Génesis 19, del 13 al 16, aquí está la historia. Desde el 12 vamos a leer. Y dijeron los varones, o sea, los ángeles, a Lot, ¿tienes aquí alguno más? ¿Algún familiar más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en esta ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos, los pecadores, ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces Lot salió y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. No quisieron los yernos, se quedaron, se perdieron. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, apúrate, Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose Lot, los varones asieron de su mano, los cogieron literalmente de la mano, del brazo, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Mire, tan bueno es el Señor,
que los ángeles, permitió que los ángeles le saquen arrastrando. ¿Qué nos indica, hermano? Que nosotros tenemos que perseverar en oración por nuestros hijos, por nuestros nietos, por todos nuestros familiares, para que no se queden. Aunque veamos que parece que se van a quedar, pero tenemos que hacer. Por favor, Señor, que en el último momento el Señor también dice, no, son tu casa. Y como dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso es que nosotros como padres tenemos que ser fieles hasta la muerte al Señor Jesucristo para cubrir a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia. No podemos fallarle al Señor, sino buscar más y más. Ahora vemos aquí que Dios no castiga a los pecadores mientras los justos se hallan en medio de ellos. Dios esperó que todos los justos salgan. Y Lot era justo porque, bueno, él conocía de Dios. Él también clamaba a Dios, pedía que se convirtiera Sodoma y Gomorra. Pero, y el pacto de Abraham que tenía, era casa de Abraham, era sobrino de él. Entonces vemos el cumplimiento de la palabra, la importancia de los familiares de mantenernos firmes al Señor. Y luego con todas esas cosas, los ángeles dijeron, vamos, no te me vas a quedar, yo tengo la orden de sacarte y te saco. Qué lindo el Señor. Amén. Por eso a veces del Señor, tú no quieres venir a Cristo a las buenas, pues yo te voy a mandar una enfermedad, algo, un accidente, algo que te veas frente a la muerte y ahí me vas a conocer. Y ahí te vas a venir a mí. Por eso es mejor venir a las buenas y mantenernos a las buenas que no a las malas, porque el Señor, Él dice, al hijo que ama, Él le da disciplina. Y el pastor, ¿qué hace con la ovejita? Lo jala duro de una vara que le engancha pero le saca del peligro. Pero le hace doler porque lo jala duro. Entonces, el Señor primero saca a los justos a un lugar seguro. Él saca a los justos a un lugar seguro. Los sacó fuera de Sodoma y Gomorra. Y ahí sí vino el castigo. Veamos lo que dice el Señor en Juan 14, del 1 al 3. San Juan 14, del 1 al 3. Qué lindo el Señor. Esta promesa maravillosa que nos hace, amados hermanos. Estas son buenas noticias. Todas son buenas noticias. Por el hecho de avisarnos del peligro de muerte y de destrucción eterna. Eso es buena noticia. Como dice, no entres por ahí, que si entras te vas a morir. Entonces vemos en Juan 14, del 1 al 3. Y dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. No te asustes, mi hijo. No te asustes, mi hija. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre, en el cielo, muchas moradas hay. Mansiones. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Ahora voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, como él ya se fue, y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré otra vez. Y él lo dijo, vendré otra vez, dijo a la iglesia fiel. Vendré. Y eso es lo que estamos esperando. Si él dijo que vendrá, él vendrá. Y la obligación de nosotros es prepararnos. Estamos listos para ese viaje. Amén. Listos, amados. Si cuando nos vamos de viaje, de vacaciones, no sabemos qué llevar. Llevamos más de lo que necesitamos. Llevamos 4 maletas y no usamos media. Las cosas regresan ahí. Y por ahí no al cielo. Amén. No queremos prepararnos. No. Es absurdo, hermano. Ahora veamos en Primera de Tesalonicenses.
Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Aquí está la promesa. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 1 versículo 10. ¿Qué estamos haciendo ahora nosotros? Tenemos que aplicar esta palabra para nosotros. Ser hacedores de esta palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, Jesucristo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oh, Él viene a librarnos de la gran tribulación. El que no está listo se va a quedar a pasar la gran tribulación. Otro ejemplo, amados hermanos, del rapto de la iglesia es Elías y Eliseo. El profeta Elías vivió en una época muy difícil para la nación de Israel. Había tantos falsos profetas que había por cientos, por no decir miles, solamente los conocidos, habían 850 profetas falsos, los profetas de Baal, los registrados. ¿Qué hizo Elías? Mató a 400, los degolló. Vivía un tremendo tiempo, difícil. Ahora nosotros no degollamos a nadie, gracias a Dios. Pero ¿qué es lo que estamos viendo también? Hay muchos profetas en la iglesia y todos son falsos. Veamos en Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9 al 12. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9 al 12. Aquí vemos a Elías, el profeta Elías y su ayudante Eliseo, de 9 al 12. Y dice aquí, cuando habían pasado ya en seco el río, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Le dijo Elías a Eliseo. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¡Wow! Él le pidió la doble porción del espíritu que tenía Elías. Elías es un profeta. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Si tú vieres que cuando yo sea levantado, significa si tú permaneces a mi lado todo el tiempo para que veas lo que me va a suceder, te será dado. Y si no, no. Porque si estás fuera de mí, ¿cómo te voy a dar la bendición? Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Fue arrebatado, vivo al cielo. Viéndolo Eliseo clamaba, lloraba. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Los judíos se rompían sus vestiduras en dos partes, se rasgaban. Eso es señal de duelo, de dolor. Y él sentía dolor que su jefe se fue, su líder se fue.
porque es un tipo de levantamiento de la iglesia. Ahora, mientras Elías subía al cielo, Eliseo quedó sorprendido ante lo que vieron sus ojos. Así será. El mismo momento que tenga lugar el arrebatamiento de los fieles de la iglesia, así mismo va a quedarse asustado. Van a temer, ¿qué pasó? Se fue. Imagínense que en una casa, un matrimonio, se va el esposo o se va la esposa y queda el esposo. O se van los padres y quedan los hijos. ¿Qué pasó? La ropa está ahí. ¿Dónde están ellos? Se fue. Ahí está el carro. Todo. Sí, hermanos. Hay que poner atención. Así será el mismo momento que tenga lugar el arrebatamiento, hermanos, de nosotros. Lucas 17. Volvamos a Lucas 17. Lucas 17 del 34 al 36. Aquí está. Lucas 17 del 34 al 36. Y dice así: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Los que se queden, amados hermanos, gritarán desesperados, angustiados, que se fueron los familiares y ellos, conociendo el mensaje, no lo aprovecharon, sino que pusieron sus oídos sordos y su corazón cerraron ante el mensaje de los padres, de los familiares, diciendo: prepárate, porque vamos a partir al cielo. Lo más lindo, hermanos. Ahora, Elías representa la iglesia que es llevada al cielo. Y Eliseo representa a Israel y a todos los que se queden a pasar la gran tribulación. Sí, hermanos. Por lo tanto, mis amados, debemos prepararnos y esperar el arrebatamiento en santidad. Mateo 5:8. Mateo 5:8. Mire lo que está hablándonos el Señor, preparándonos. Él mismo, Él vino en persona y Él enseñó. Y aquí está esta escritura, hermano. Bienaventurados, o sea, muy bendecidos bienaventurados, o sea, muy bendecidos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo limpiamos nuestro corazón, hermano? Nosotros no podemos hacerlo así por nosotros mismos. No podemos limpiarnos como limpiando un brazo, como limpiando, no. El corazón está dentro de nosotros. La palabra de Dios y el Espíritu Santo son los que limpian nuestro corazón. Si usted tiene algo en su corazón, usted pídale al Espíritu Santo, pídale: por favor, Espíritu Santo, ayúdame, cámbiame, ayúdame que mi corazón esté limpio, porque yo quiero ver a Dios, yo quiero irme con Dios, porque si no tenemos mi corazón limpio, no nos vamos con el Señor, hermano. Apocalipsis 3:3. Apocalipsis 3:3. Mire lo que el Señor nos dice aquí. El Señor mismo nos dice también.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Dice, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Dice, acuérdate de lo que estás escuchando. Estás recibiéndola y oyendo la palabra. Y guárdalo. Guárdalo en tu corazón y arrepiéntete. Pues si no velas, si no cuidas tu vida, vendré sobre ti, porque velar aquí es cuidar. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿A qué viene él como ladrón? A robarte. Pero el ladrón que te roba y te deja fregado. Te va a robar el ladrón, te roba la salvación, que es lo más grande que tenemos nosotros, que tenemos que cuidar, hermano, la salvación. Veamos en Apocalipsis capítulo 3 mismo, versículos 10 al 11. Aquí, porque el Señor nos va aconsejando. Primero nos anuncia el peligro, después dice, acuérdate de lo que te digo, de lo que te enseño. Ahora nos dice más. Aquí, versículos 10 y 11 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto me has obedecido, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuál es la hora de la prueba? La tribulación, la gran tribulación. Hermano, en ese tiempo va a ser tan dura la cosa que no habrá, si no se deja sellar por el anticristo, usted se va a morir de hambre. Que se comerán los padres a los hijos a los padres. Se comerán ellos mismos porque no tienen que comer. Y por último, después que haya padecido eso, por último el anticristo viene, les corta la cabeza. Ese es el precio que se va a pagar ahí. Ahora, si nos preparamos, es todo gratis, todo fácil. Nos vamos de primera al cielo. Pero si no nos preparamos, entonces nos quedamos. Y para salvarnos después, eso va a ser un caos tremendamente. ¿Sí? Por eso dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba, o sea, de la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero. Muchos creen que es solamente para los judíos. No. Es para todo, el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Otra señal que vemos, hermanos, el retorno de los judíos a su tierra, que no podemos pasar por alto. Vamos a ver en Jeremías 23. Jeremías 23. Bendito sea el Señor. Jeremías 23, del 7 al 8. Y ya se acercan estos días, hermano. Ya se debe decir. Ya está el tiempo. Jeremías 23, del 7 al 8. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no se dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. No, porque es una noticia muy vieja. Sino, dice, que van a decir, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo, dice Dios, los había echado y habitarán en su tierra. El Señor ha traído y está trayendo a los últimos judíos ya a su tierra. ¿Por qué? Porque el tiempo de su partida
se acerca. Y Él quiere que el pueblo judío esté ya en su tierra. Vemos ahora lo que está pasando. Desde que Israel se fundó, ha estado guerra sobre guerra sobre guerra. Y todas, no es que Israel las busca, sino que Él se defiende. Hoy está siendo atacado. Ahora, hermano, hay que orar mucho por los judíos. Ellos están sometidos a una invasión prácticamente de los terroristas. Y no solamente de los palestinos. Ahí están metidos los asirios, los iraníes, los rusos. Hay tanta gente que está ahí metida. Dios no quiera que aquí esto, o bueno, si tiene que ser, puede que esto cause la guerra de Ezequiel 38. Está trayendo. Porque están tirando misiles de Siria. Esos de Siria son respaldados por Irán. Irán es respaldado y Siria por Rusia. A lo mejor el Señor dice, los trae como dice, los coge de aquí a Rusia. Ven, invade. ¿Quieres pelear? Invade a tu pueblo. Invade a mi pueblo. Porque yo voy a pelear por mi pueblo. Siempre Dios ha peleado por su pueblo. Siempre Dios pelea por nosotros, hermanos. Nosotros ahora somos su pueblo y Él pelea por nosotros. Otra señal. Lo vemos aquí mismo nosotros. Mateo 24 del 11 al 13. Mateo 24 del 11 al 13. Y déjeme decirle que no tenga pena no se preocupe que Israel no va a desaparecer. Que Israel no va a perder la guerra. ¡No! Porque la Biblia dice que cuando Dios recogió a su pueblo, nadie le podrá hacer frente a Israel. Porque si Dios lo recogió y lo trajo a la casa donde Él les dio, porque la tierra es de Israel, porque Dios se la dio. Entonces una nación santa dada por Dios, creada por Dios. Así que nadie puede derrotar a Israel. Nadie. Nadie. Porque Israel es el pueblo de Dios. Ahora veamos otra profecía que el Señor dijo en Mateo 24, 11 al 13. Y esto lo estamos viendo actualmente ya. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, cuando dice la Biblia muchos, significa mayoría. La mayoría de los predicadores ahora son falsos profetas. Y engañarán a muchos. Engañarán a la mayoría de los cristianos. Y por haberse multiplicado la maldad de esta gente, el amor de muchos cristianos se enfriará. Se enfriará, hermano. Porque han sido abusados por las iglesias. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros no tenemos que mirar nada, hermano. Nosotros tenemos que mirar a Cristo y a nuestra vida. Que si en verdad estamos en Cristo, si estamos en obediencia a Él, nada más, hermano. Y la última señal que estamos viendo, hermano, es la tibieza de su iglesia y la apostasía con las falsas doctrinas. Y falsos cristianos. Hay falsas enseñanzas. Yo no sé de dónde se inventan tantas doctrinas que meten a la iglesia en lugar de seguir la sana y única doctrina bíblica que está escrita en la Biblia. ¿Por qué no usan la Biblia? ¿Por qué no usan al Maestro, que es el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros? Que nos hace entender todas las cosas. Bendito sea el Señor. Veamos en 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Y el Espíritu Santo ya lo dijo. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, ahora estamos en los tiempos postreros, últimos tiempos,
Algunos apostatarán de la fe, renegarán, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores de estos falsos predicadores y a doctrina de demonios. Porque el que no predica la doctrina de Cristo, la que está en la Biblia, va a predicar doctrina de demonios. No hay más. Sí, amados hermanos. Primera de Pedro 4, 17 al 19. Primera de Pedro. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Hoy por hoy, la iglesia de Jesucristo también está pasando el juicio de Dios. Esta pandemia es un juicio de Dios. ¿Para qué? Para que nos salvemos, hermanos. El afán de Dios no es matar, no. El afán de Dios es que muchas personas que no han querido saber de Dios, ahora con esto han buscado del Señor. Se arrepiente. Mucha gente que nunca ha oído hablar de Dios o ha estado renegado con Dios, pero en el momento de la muerte, porque es un proceso grande, ahí Dios se le ha dicho, yo soy Jesús. Y ahí se han arrepentido, hermanos. Que vemos aquí lo que dice la Biblia. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17 al 18. Porque es tiempo del que el juicio comience por la casa de Dios. Comience por la iglesia. Purificando. No es un juicio de castigo, sino un juicio de purificación, de alerta, de advertencia. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? A ellos no les va a ir nada bien, para el que no obedecen. Y si el justo con dificultad se salva, si nosotros que somos justos, amados, con dificultad nos salvamos, no estemos confiados. Tenemos que luchar hasta el final. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? El impío es el que negó a Cristo, rechazó, se apartó de la doctrina. Y el pecador es el que vive en pecado, el practicante del pecado. Ese es el pecador. Bendito sea el Señor. Veamos Apocalipsis 3, del 15 al 16. Apocalipsis 3, del 15 al 16. 3, 15 al 16. Y aquí está hablando a la iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por eso es que no podemos ser tibios ni fríos. Tenemos que cantar calientitos con el Señor. ¿Cómo nos calentamos? Con la palabra de Dios. Este nos da el calor de vida. La Biblia, el Espíritu Santo. La solución, amados hermanos, es prepararnos para su venida. Aquí vamos a ver la solución. Romanos 13. Romanos 13, del 11 al 14. Aquí está ya la advertencia para nosotros. Romanos 13, del 11 al 14.
Y esto, conociendo el tiempo, hermano, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está más cerca el levantamiento del Señor. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? La palabra de Dios. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Sí, hermanos. Y para terminar, vamos a Tito. Tito capítulo 2, del 11 al 14. Aleluya. ¿Lo tienen? Tito capítulo 2, versículo del 11 al 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque Dios quiere que todos sean salvos. Enseñándonos que, renunciando, primera de Tito capítulo 2, de 11 al 14. El 12 dice, enseñándonos que, ¿quién nos enseña? Dios. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, en este mundo, sobria, justa y piadosamente, aguardando, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación, la venida de Cristo. Esa es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo. Él murió por nosotros, para redimirnos, para comprarnos de toda iniquidad, dice. Limpiarnos y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hay que prepararse, mis amados. Dios nos enseña, amados hermanos, con amor, a que analicemos las profecías, los tiempos, y analicemos nuestra vida. Que nos comparemos y miramos cuál es nuestra verdadera temperatura espiritual delante de Dios. ¿Estaremos preparados ya 100% para irnos? Si llega hoy, ¿nos iremos todos? Creo que no, hermanos, todavía nos falta. Y por eso tenemos que ser más cuidadosos y buscar más del Señor, porque Él es el único que nos puede ayudar a prepararnos. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por esta advertencia maravillosa, por esta ilustración tremenda que tú nos has dado, Señor, acerca de los tiempos proféticos y del tiempo pasado, Señor, los juicios, Señor, pasados y el juicio futuro que ya se acerca, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos has abierto los ojos espirituales y los ojos físicos, Señor, para podernos darnos cuenta y mirar el peligro que corremos si no estamos agarraditos de Cristo. El peligro que corremos si no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a obedecerte más. Ayúdanos a que nos dejemos guiar por ti para hacer tu voluntad, no la nuestra, Señor. Porque todo que queremos, Señor, anhelamos y te rogamos que tú dirijas nuestra vida, Señor.
lo poco, lo mucho que nos quede de vida, que tú seas el que dirija nuestra vida, Señor. Guía nuestros pasos, guíanos, Padre, porque tú eres el único camino, la verdad y la vida, Señor. Y nosotros queremos caminar contigo, Señor, caminar en tu verdad y obtener la vida eterna, Señor. Padre, gracias por tu palabra y gracias por mis hermanos, Señor, que hemos sido edificados, consolados y exhortados por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, que tú nos ayudarás, Señor. Pon hambre y sed en nosotros para obedecer esa palabra, Señor, y vivir por ella, Señor. Gracias, Padre. Ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Salúdense los unos a los otros. Bendito.